Sí, pero quédate por ahí por si acaso. Tic-tac, tic-tac, se acaba el año, se acaba el tiempo. Para los políticos de lado y lado hay un tiempo a planificar, que es el mismo tiempo que los ciudadanos no quieren esperar. La pobreza, las fallas de los servicios públicos, la angustia, no son futuros, son realidades de hoy. Se acaba un año más, la molestia sigue y lo que sigue crece. Así es más o menos el inicio de uno de los más recientes artículos de Alfredo Maldonado, editor adjunto de analítica.com, excelente publicista, estuvo como presidente de Publicidad Progreso y fue un hombre muy, pero muy importante, la más importante publicidad que tuvo Venezuela durante décadas, como es la publicidad ARS, y además un hombre muy culto. Por eso es que quisiera escuchar qué piensa de lo que está sucediendo con los partidos políticos a nivel mundial, con este cambio de la civilización tan dramático, y que se aúna ahora el aislamiento del coronavirus, la crisis económica producto en parte de ese coronavirus. ¿Qué piensa? ¿Hacia dónde? Y la crisis del liderazgo mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Bienvenido, Maldonado. Bueno, primero no fue Publicidad Progreso, era Publicidad Pegaso. Perdón, Pegaso, es verdad. Un detalle. Progreso era un grupo bancario de un señor. Sí, no, pero Pegaso era de banco, publicidad, el que le hacía la publicidad al Banco Unión, ¿no? Claro, que la compañía de Publicidad Pegaso pertenecía al Grupo Unión. Ajá, el de la hormiguita. No, el de la hormiguita era el Banco República. ¿No te No acuerdas? era que no era el Banco Unión, el de la hormiguita. No, No hubo señor. una época en que ustedes utilizaran una hormiguita No, en una campaña. sería antes de yo llegar, pero eso que yo recuerdo, la hormiguita era símbolo del Banco República, Bueno, antes de la crisis de aquella, en la época de Caldera. bueno, entonces Yo llegué, olvidémonos de eso y vamos con la sí. petición de que me hable de los políticos y de los Y tú has partidos. mencionado una cosa importante, que es la crisis de hombres en el mundo. Sin entrar en detalles internacionales, que no es mi campo, obviamente hay una caída del nivel de los dirigentes en el mundo entero, con algunas excepciones. En el caso venezolano, lo que ha habido en los últimos 30 años o 40 años es una caída del nivel de los individuos, de los seres humanos. Si tú no recuerdas, ni yo tampoco, pero éramos muy niños en esa época cuando surgieron personajes como Rómulo Betancourt, que abandonó el comunismo para irse hacia la socialdemocracia, Raúl Leoni, unos años más tarde Rafael Caldera, etcétera, etcétera. O sea, eran grandes hombres que tuvieron grandes problemas y transformaron este país. Yo recuerdo cuando estaba niño que mi papá le dio por viajar a las islas por ahí cercanas, y que ya que viajábamos me inyectaban contra la fiebre amarilla y, y contra la viruela. Todo eso se acabó en este país, por lo menos hasta el año 2000, todas esas enfermedades. Lo que ha habido es eso, no ha habido en una generación que de verdad, releve lo que fueron en su época Betancourt, Leoni, Gonzalo Barrios, Rafael Caldera y otros prohombres de aquellos dos grandes partidos, incluso el Partido Comunista, que yo no soy nada comunista, soy más bien de ultraderecha, pero si tú comparas los Gustavo Machado y otros comunistas de su época con los actuales, la decadencia es obvia. Entonces, aquellos grandes partidos, sobre todo Acción Democrática y luego COPEI, que se fundaron en esa época, que llegaron al poder con la caída de Pérez Jiménez en el 50, y comenzaron a gobernar en el 59, nos dieron por lo menos, como mínimo, 4 periodos importantes del país, que fue el de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni primero, que derrotaron a la guerrilla por completo, militarmente y políticamente. Luego Rafael Caldera, que, que habló de la pacificación y los tranquilizó. Y luego vino el Gocho Pérez, que transformó a Venezuela en un país, en un nuevo desarrollo. Esos seres humanos se han muerto todos, y con ellos los grandes partidos.
le tengo un gran cariño personal, por ejemplo, a Ramos Alup, pero no lo puedo comparar nunca con Rómulo Betancourt, ni de lejos. En el caso de Copey, bueno, el propio Caldera mató su fundación y lo ha dejado convertido en un partido de tercera o cuarta categoría. Entonces, lo que ha habido en Venezuela, la caída de los partidos, pues los partidos de oposición, todos son pequeños partidos en este momento, se debe a que no tienen dirigentes, tienen negociantes políticos. Es decir, yo me reúno con Napoleón, entonces con la entrevista la difundo, entonces me hago popular, pero no tengo una ideología en la cabeza. Entonces lo que está cayendo, lamentablemente para este país, pues eso cuesta recuperarlo, es el talento humano, la capacidad del ser humano de transformar su propio país. ¿Y por qué sucede eso Las grandes... cuando este país, Venezuela, como nunca en su historia ha tenido una educación, porque si hubo una revolución en Venezuela fue la revolución educativa, que hasta debajo de los árboles en la frontera había maestras que daban clase, el número de universidades, cómo se multiplicó, con el Plan Gran Mariscal de Ayacucho, los muchachos pudieron estudiar no solamente en las mejores universidades de Venezuela, sino del mundo, que es lo que pasó entonces. Es que es verdad. Lo que pasa es que una cosa que tú leas y estudies y otra cosa es que tú seas. Es distinto. O sea, Betancourt, León y todos esos grandes hombres venezolanos, el propio Pérez Jiménez era el número uno de su promoción. Era un hombre de un gran talento matemático y era un gerente. Y por eso transformó el país. Claro que lo hizo con represión, con la seguridad nacional, bla, 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 todas esas cosas. Y al final lo derrocaron los propios militares. Hoy decía en una entrevista a un señor, un antiguo militar colombiano, que en los casi 200 años de vida venezolana, ellos han tenido presidentes civiles, con la excepción de Rojas Pinilla, en el 57 al 60 por ahí. Nosotros hemos tenido presidentes militares. Entonces, el militar no necesariamente tiene la formación democrática, cívica, que tiene el civil. Eso por una parte. Por otra, o sea, aquí se admira mucho a los militares, hasta el punto que, bueno, que aquí se votó por Chávez porque era militar, vamos a estar claros. Aunque si tú recuerdas el Chávez del año 98, no era el Chávez que gobernó después. Claro, pero simpático. yo no creo que votaron por Chávez, sino como para castigar decepcionado de los dos grandes partidos que fueron grandes. Claro, porque pero sí, pero es que al lado de Chávez había la opción de Salas Romer, por ejemplo, que era un hombre de éxito personal en su profesión, en su trabajo, de éxito económico y de éxito político. Yo creo que hizo una muy mala campaña, es otro problema, pero la gente entre Chávez y Salas Romer se quedó con Chávez. ¿Qué era Chávez? Aparte que sea comunista, fidelista, lo que tú quieras. Chávez era un teniente coronel, o sea, un rango militar de segundo nivel, que había fracasado en su gran iniciativa, que fue el golpe de Estado del 92, fracasó. Si lo ayudó o no lo ayudó el entonces ministro de Defensa, no lo sé, porque yo no estaba ahí. Pero el hecho es que Chávez perdió esa batalla. La ganó Pérez a las 5 de la mañana en Venevisión. Cuando a las 5 de la mañana se paró, quizás tú lo recuerdes, y dijo, señores, yo estoy aquí. Y Pérez ganó esa batalla. Sí. Bueno, pero Chávez estaba escondido en el Museo Militar, en el museo que ahora es bien, pero, el Museo de Chávez, una cosa de esa. Él se escondió. Y ahora, pues, él ahora, se escondió porque él estaba perdido. Ahora, pero los venezolanos... pero insisto, ¿por qué cree que con una mejor formación del ciudadano venezolano, una mejor educación, unas universidades mejores, porque por lo menos la central que yo recuerde estaba entre las mejores universidades de toda América Latina? Es que no es el problema solamente de la formación. La formación es parte del problema. Es quién es la gente. Te voy a dar un ejemplo, porque tú lo mencionaste hace poco. El fundador del Banco Unión era un señor que era un pequeño maestro de Valencia, que harto de no ganar nada, el Salvador Salvatierra, se vino a Caracas, aquí montó una tienda, porque como maestro no llegaba a ninguna parte. Y bueno, montó, no sé qué tienda montó, después se hizo un poco dirigente de los comerciantes y con ellos fundó un banco.
Hay una anécdota de cuando ellos fueron por respeto a presentarle su nuevo Banco Unión al famoso Pérez Dupuy. Él lo escuchó con mucha paciencia y después le dijo, bueno, me parece muy bien todo esto, que vayan adelante. Les tengo una sola pregunta: ¿dónde está el banquero? Pero ellos fundaron un banco sin ser banqueros. Fundaron un banco por iniciativa, tomaron los riesgos para no tener que pedir préstamos a los demás. O sea que es una mezcla. Por un lado tú tienes tu propia formación, tu educación. Por otra parte tienes lo que el individuo es, que es donde estamos fallando. Y te voy a dar un ejemplo con quien tú acabas de hablar, con mi hijo. Mi hijo tiene 35 años, no es poeta, no es escritor, escribe más o menos bien, pero no le interesa, él es mecánico, mecánico de automóviles. Y está metido hasta aquí en deudas, pero tiene un tronco de taller y un mecánico súper eficiente. Es decir, yo no sé dónde va a llegar, pero él está peleando con la vida y peleando con el país y peleando con todo por tener su propia empresa. Como él, hay una serie de venezolanos, no sé cuántos, que nacieron en la década de los 90 del siglo pasado y han crecido con la famosa revolución. La diferencia es que la revolución que descubrió Chávez un día, ya tenía 50 años o 40 años con Fidel Castro, que era un abogado de primera categoría que luchó, yo no voy a entrar a defenderlo ni a hacer su historia, pero Chávez se encuentra con una revolución que le gusta, se deja seducir, pero mientras Chávez estaba en la cárcel, estaban naciendo venezolanos que llegan a una Venezuela que es distinta a la que tú viviste cuando fuiste locutor y cuando después fuiste animador y después fuiste entrevistador, y muy distinta a la que yo viví. Ellos llegan a una Venezuela que no les ofrece nada, muchas oportunidades, pero nada. O sea, tú llegaste a un mundo lleno de emisoras de radio, Radio Capital, Radio Caracas, no sé qué, Radio Tropical, y luego de plantas de televisión, y te abriste un camino por allí. Yo llegué a un mundo donde había muchas agencias publicitarias. Yo trabajé en muchas de ellas, me hice famoso, pero fíjate el río que hemos tenido para armar esta conexión. Yo a mi edad soy incapaz de conocer todos estos detalles de Zoom, pero en mi época, cuando yo tenía 20, 30 años, yo sí era un mago de todo ese mundo que tú y yo conocimos. Ahora, estos jóvenes de ahora se consiguen con un país que está destruido, que no tiene líderes confiables. O sea, tú no puedes llegar con 30, 34, 40 años, joven todavía, a sentarte y decirle a Leopoldo López, a Julio Borges o a cualquiera de ellos, dime por dónde voy. Pues no le creen. No le creen porque llevan 20 años, casi 30 años peleando contra un gobierno. Cada tantos meses sube un líder o me dice, vamos a esto, vamos a una manifestación que siempre termina una esquina antes, o lo para la Guardia Nacional. Y la única vez que no los pudieron parar, que fue en la autopista, mataron a unos muchachos y tal, qué sé yo. Se convirtió en una batalla. Ahora, ¿cuál es el dirigente? Yo te voy a dar un ejemplo. Juan Guaidó. ¿Por qué está Juan Guaidó allí? Porque lo nombró alguien. Porque los partidos hicieron un pacto para que cada año se cambiaba el presidente de la Asamblea. Bueno, y le tocaba a Leopoldo López, pues. Pero Leopoldo López estaba preso. Entonces pusieron a Guaidó. Y después, bueno, toda la historia que conocemos. ¿Es Guaidó el hombre? No lo sé. No lo parece. Pero es el único tipo que los famosos 60 países reconocen. Los otros no. ¿Quién es Leopoldo López sin un tipo que le caen a huevazos en Chile? ¿Quién es Julio Borges sin un señor que vive en Bogotá, que denuncia a su cargo por un problema de su partido que se lo está quitando a otro? Entonces, nuestro problema es, vuelvo al tema, nuestra esperanza, Napoleón, y tú y yo a lo mejor no lo veremos por edad, es tu hija que arregló este problema y es mi hijo que está en un taller mecánico trabajando, montando, jugándose la vida en su taller, y son otros de esas edades, 25, 30, 40 años, que van a construir un país a su imagen y semejanza, porque no tienen espejo. No puedo fijarme y decirme, yo voy a ser como Rómulo Betancourt, eso yo lo podía decir hace medio siglo. O yo voy a ser como Pérez Jiménez, no sé. Hoy, no, hoy tú quieres ser como quién. Lo que tenemos es una crisis de seres humanos, de dirigentes, que no dirigen nada.
dirigen unos partidos, se harían, proyectan, planifican, ofrecen y siempre están en la misma esquina. Lo es el caso de las recientes elecciones. ¿Qué pasó? ¿Quién perdió en las elecciones? Perdió el gobierno, perdió el chavismo, aunque hayan ganado los estados. Ganaron unas gobernaciones, pero tuvieron la peor votación en su historia. Creo que 3 millones y pico, 4 millones de personas votaron por el PSUV en los diversos estados. Y se caen a golpe por el estado de Barinas. Bueno, está bien. Es Jorge Arriaza el hombre que va a levantar el chavismo en Barinas. Yo no lo creo, no sé tú, pero yo no lo creo. Es Sergio no sé qué, el ADECO. Puede ser, no lo conozco. Pero por lo menos un tipo que vive en Barinas y ha hecho su vida política en Barinas, y en ese sentido quizás hay un sentido lógico de nombrarlo a el candidato por desecho, porque primero inhabilitaron a Superlano, después a la mujer, después a otro más, entonces bueno, él llegó de cuarto. Bueno, no por desecho, pero violar la Constitución, porque si es un gobierno ilegítimo, todas las personas que participaron allí están violando la Constitución. Claro. Y yo así, y mi impresión personal, yo no fui a votar. Porque para empezar, yo pienso que Pedro Calzadilla, a quien no conozco más allá de 2 o 3 cosas que he dicho, no es más que un empleado del gobierno. O sea, estamos en una tiranía, eso no se puede discutir. Ok, pero esto lo sabemos, pero la pregunta sigo insistiendo. ¿Por qué? Y es que usted se refiere solamente a Venezuela, pero es que yo siento que en la enorme mayoría del mundo, por lo menos del mundo occidental, que es el que más conoce porque es que le da más importancia a las noticias, los noticieros, los periódicos, los analistas, Occidente, el liderazgo no es el liderazgo de la primera y segunda, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y décadas siguientes, ni remotamente. En Francia no hay un De Gaulle, por ejemplo. Sí. En Alemania sí hay una Merkel. ¿Okay? En Israel, por ejemplo, no hay una Golda Meir. Es decir, algo está pasando y además yo siento que los jóvenes, hablando con ellos, no creen en los partidos, esos partidos grandotes. El ser humano es un ser tribal, necesitamos estar en una tribu, pero da la impresión que la gente de hoy en día, me da la impresión que la gente de hoy en día quiere tribus más pequeñas, yo quiero estar en una tribu donde me preocupa mucho el medio ambiente, yo quiero estar en un partido verde, yo quiero estar en un partido que me preocupa mucho lo que está pasando con el racismo. ¿Okay? Entonces yo quiero luchar contra eso y estar en un partido. Antes no, antes en los partidos había 2, máximo 3 partidos y ahí se aglutinaban diferentes intereses, pero había un interés máximo que era llegar al poder para cambiar el país de acuerdo a una ideología que ya puede ser una ideología de izquierda o una ideología de derecha. Hoy en día da la impresión que eso ni siquiera existe. Es que tú lo has dicho. Fíjate que tú mismo has mencionado la idea. Si yo quiero ser parte de un partido que defienda la ecología, yo quiero ser parte de un grupo que defienda, o sea, a los migrantes. Pues. Si estamos de acuerdo con eso. De hecho, en Estados Unidos, los últimos 2 o 3 presidentes han sido francamente eficientes. Yo respeto y le tengo mucho cariño a Donald Trump porque se enfrentó a esta tiranía. Pero Donald Trump tiene montones de fallas que podríamos hablar, pues. Para no hablar del señor Biden, que empieza a hablar y uno le da sueño. Para no hablar de Kamala Harris, la vicepresidenta, que está prácticamente hundida por el mismo bidenismo, por llamarlo de alguna manera. Y no, lo es en Europa. Se ha retirado porque le dio la gana ahí de retirarse la señora Angela Merkel. ¿Tú sabías que Angela Merkel gobernó 14, 15 años, 16 años, siempre en alianza con otro partido? Nunca gobernó sola. O sea, primero negoció qué ideas vamos a cambiar, qué ideas vamos a imponer, o qué ideas vamos a plantear, o qué ideas vamos a hacer, y entonces gobernamos juntos. Yo soy la primera ministra y usted es el ministro de tal cosa. Está hablando un poquito en España. Fíjate que en España los grandes hombres del partido del PSOE ya no existen.
sea, si tú vas a comparar, con el debido respeto a Pedro Sánchez, con Felipe González, la distancia es gigantesca. El último gran hombre del Partido Popular, posiblemente, y no tenemos que discutirlo, fue Aznar. Yo no sé si Pablo Casado es decir, la idea se mantiene, el concepto de ir por una idea se mantiene, solo que en vez de ser la gran idea socialdemócrata o la gran idea socialcristiana o la gran idea marxista, pues es la pequeña idea del problema que tengo yo. Entonces nuestros relevos, los nuestros, el tuyo en la comunicación, el de los dirigentes políticos, no está en esos partidos que ellos mismos han convertido muy pequeños. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la diferencia entre primera justicia y voluntad popular? Hay una diferencia. Julio Borges y Leopoldo López. Vamos a estar claros. Entonces, ¿por qué razón Napoleón Bravo o Alfredo Maldonado vamos a dejar nuestro confort de 80 años por seguir a unos señores que son iguales? ¿Y qué diferencia hay entre ellos dos y Manuel Rosales? La única buena es que Manuel Rosales es un tipo más anticuado y posiblemente más dinámico en sus cosas. Vamos a esperar 6 meses a ver qué hace el Zulia. Aparte de aplaudir, ¿qué hace aparte de aplaudir a Maduro y reconocerlo como presidente? No, yo no tengo la respuesta para eso. Yo no creo en Maduro, pero obviamente ha sido por lo menos más eficiente desde su punto de vista que los otros. Él sigue ahí. Le han hecho de todo, no lo han podido sacar. Guaidó se montó 4 veces en el techo de una camioneta, que es muy emocionante, de tipo subida y tal, muy ágil, pero no hay un concepto, no hay por qué. Mira, cuando Betancourt, y tú vas a pensar que es Ciudad Eco, no Ciudad Eco, pero cuando Betancourt, sí, admirador de Ramos Alum. No, le dijo todo. Le tengo cariño, le tengo cariño, le tengo no, simpatía. Y si le tiene cariño, dijo mucho más. Bueno, pero no Ciudad Eco. Me considero copellano hace años, porque la señora Caldera me tenía cariño. Y Lorenzo Fernández sí me tenía mucho cariño, pero eso es distinto, eso es otra historia. ¿Qué te estaba hablando? Maduro ha sido más eficiente, no digo ni más inteligente, ni digo ni más profundo, ha sido más eficiente en mantenerse con las luchas que haya tenido, que no sé cuáles son, en el poder, y toda esta pila de tipos no han podido quitárselo de encima. Y los militares mismos, de tantos saben los militares, y de hecho hay 100 y pico militares presos y torturados, bueno, ahí están, obedeciendo las órdenes que le da Maduro. El tipo que fue sindicalista en el metro y que se caracterizó por sus permisos por enfermedad. O sea, la crisis es de los seres humanos y la idea que esos seres humanos defienden. No tenemos el relevo, seguimos viviendo de las viejas ideas de Betancourt, de Caldera, de Jovito Villalba, de todos esos grandes individuos que se enfrentaron, que es lo que la gente olvida, muchos años se enfrentaron a riesgo de cárcel y de su vida con Gómez, contra López Contreras, contra los militares de su época, les tumbaron a gallegos, hay que hacer el lujo de tumbar a gallegos, pero no, ¿dónde está el relevo de esos individuos? ¿Quién es el Betancourt de ahora? ¿Quién va a agarrar el partido Copey o como se llame ahora y lo va a levantar? Eduardo Fernández, mi compañero de colegio, está ahí encerrado en una oficina en Los Chorros. No sé qué es lo que hace. Bueno, no es comparable la situación de Venezuela cuando adecos y comunistas en especial se unieron y luchaban contra Marcos Pérez Jiménez. Ni remotamente, ni económicamente, ni mucho menos. Lo que le pasa a Juan Guaidó es que se enfrenta a una banda de criminales apoyadas por Cuba, Rusia, China, Irán Claro. y el narcotráfico. Es decir, evidentemente que es muchísimo más difícil salir de esta narcotiranía que de un gobierno como el de Marcos Pérez Jiménez, que donde había progreso económico, donde había, Venezuela es uno de los países más avanzados de toda América Latina. Sí, sí. No, estamos de acuerdo, es más difícil, te quedaste congelado. No, nos quedamos congelados. Es más difícil. Ajá.
Bueno, seguimos hablando. Yo me quedé Es mucho más congelado con lo de difícil. Ramos Alú. Ajá, ¿qué? Bueno, Pero déjame te voy a decir no una seguir ese cosa, tema. usted de verdad es realmente muy valiente, porque en este momento decir eso le puede además perder amistades y todo, pero bueno, continúe, lo Sí, sigo no, pues, sí. escuchando. No, y te digo una cosa, y no es que me haya hecho ningún favor, ¿no? Yo lo conocí por casualidad. Además, lo conocí porque hablé mal de él en un artículo de analítica, y entonces el tipo formó escándalo de Emilio, y yo lo conocí por casualidad, y ahí fue muy simpático, y ya se acabó el problema, no hubo más No, problema. yo sí lo conocí, es un hombre muy preparado, muy culto. La mujer es realmente brillante y muy culta, pero eso no quiere decir nada. Yo sí lo conocí, como conocí a Rómulo Betancourt, a Leonino, pero a Rómulo Betancourt, a Rafael Caldera, a Carlos Andrés Pérez y demás, gracias a mi trabajo. Como Claro. conocí a Fidel Castro, por cierto, y lo entrevisté y le pregunté en su cara hasta cuándo usted justifica esa dictadura. Pero bueno, entonces, Y evadió. no, él no evade absolutamente nada. Y déjeme decirle que usted tiene fama de haber sido un gran publicista. Le aseguro que, que Fidel Castro es más publicista que usted, porque lo que realmente sabe hacer era vender, bueno, vendió una tiranía como si fuera una Sí, claro. democracia, y ahí está, murió en su O cama. sea, lo primero que hizo Fidel Castro fue convencer al mundo de Uh que él era revolución. -huh. Yo nunca olvidaré una foto, no recuerdo si fue una foto de un noticiario de Fidel Castro entrando en La Habana en un jeep americano con un rosario al cuello. Eso fue el día que ellos ganaron, que Batista se fue para el Carrizo, para Dominicana, creo, y la revolución entró en las ciudades. Él entró con un rosario. Yo sé. Eso es propaganda, porque no era, él, o sea, él conocía el catolicismo porque estudió con los jesuitas. Como Son Chávez unos grandes. tenía su crucifijo, que por cierto, cayó en mis manos el crucifijo, bueno, en las manos de Ángel y mía, y terminó, ¿cómo se llama?, exorcizándolo el padre Palmar aquí en Orlando. Pero estábamos hablando del problema de los dirigentes y estamos hablando del problema de los políticos. Y el problema de las ideologías, que da la impresión que las ideologías que funcionaron tan bien hasta el punto que se produjo la famosa Guerra Fría y los rusos y los norteamericanos se dividieron el mundo después de ganar la Segunda Guerra Mundial, pues ya da la impresión que eso tampoco funciona. La Unión Soviética se vino Porque abajo, desapareció, porque no el existe. capitalismo está en Porque no, crisis. Dime, lo escucho. es que eso no existe ya. Es otro Saca la mundo. cuenta. Claro, saca la cuenta en Europa. ¿Hacia dónde está girando Europa? Hacia una derecha. O sea, la socialdemocracia alemana, que es un partido poderosísimo de Alemania, no se atreve a gobernar solo. Gobierna con dos más. Sigue esa escuela. En España, la izquierda socialista, del socialismo no comunista, está en crisis también. Y lo más probable es que le gane Pablo Casado las elecciones. En unión con un partido de extrema derecha llamado Vox, que está creciendo. Como decía un amigo mío gallego, yo tengo el corazón a la izquierda por el bolsillo a la derecha. Entonces, se habla mucho, por ejemplo, de que va a ganar Petro en Colombia, pero yo creo que América Latina poco a poco también gira un poquito hacia el centro derecha. Tenemos, o sea, Yo lo que la estoy mejor viendo, manera. yo lo que estoy viendo de Venezuela, lo que estoy viendo en Venezuela, que era un país formado en el socialismo, porque todos los partidos eran socialistas, excepto que también lo conocí, me caía muy bien, que era Germán Borregales, era el único que era de derecha en este país, Germán Borregales, ¿no? Y nadie aparentemente votaba por él, o una minoría. Pero todos los partidos se decían el Partido Social Cristiano COPEI, el Partido Socialdemócrata, Acción Democrática, todos eran socialistas, todos. Nadie, Todos eran socialistas, y bien pero populistas, pero pero, llévalo a la eh, acción. pero esa es la Yo, formación que tuvo el venezolano. Y cuando yo veo que se meten
con Guaidó, o se meten, qué sé yo, con la gente que se metan, tienen una forma de meterse muy, muy de la izquierda, y ellos se llaman de derecha y se creen de derecha. Claro, te pongo un ejemplo que tú recordarás por cultura y no por edad. ¿Cómo convirtió Rómulo Betancourt y León y todo su equipo, incluso un primo mío que mi mamá detestaba, llamado Luis Augusto Duque? O sea, todo ese grupo de adecos, ¿cómo hicieron de Acción Democrática el partido número uno del país? Pero nosotros no podemos seguir Con un hablando, líder. porque si había un Bueno, adeco que yo tengo buena imagen de él es de Luis Augusto Duboc, pero... ese es un pleito de mi mamá que en paz descanse. pero siga, siga. Mira, ¿cómo hicieron de ese partido un gran partido? ¿Y cómo lo hizo Copey y sobre todo Luis Herrera después? ¿Tú sabías que Luis Herrera tenía, según me contaron a mí, la mayor biblioteca de Copey? Era de él, en su casa. Bueno, y creo Pero que es bueno, el único presidente que realmente yo lo quise mucho y conversábamos mucho, inclusive sobre todo después que dejó de ser presidente, nos reuníamos los domingos en casa de unos amigos comunes. ¿Cómo se llama? Para que me levantara el ánimo era a mí por lo que estábamos viviendo en Venezuela, que no era ni remotamente esto que se está viendo ahora, porque eran los primeros años de Chávez. El único que iba a cuanta exposición había, aquel bicentenario, ¿no? Lo que se hizo en cultura, nunca en la historia de Venezuela se ha hecho un programa de todo ese año, donde vinieron los grandes artistas, donde vinieron las grandes compañías de teatro, en fin. Pero usted no mencionó a Caldera, como que a usted no le gusta mucho Caldera. Es que yo pienso que Caldera, y esto es mi opinión personal, yo no sé, yo tengo historias de él que no me gustan nada. Yo pienso que es un hombre muy inteligente, muy, muy inteligente, de una enorme cultura y demasiado pagado de sí mismo. O sea, una cosa es que tú seas Napoleón Bravo y otra cosa que me digas, mire, cuidado con lo que va a decir, pues yo soy Napoleón Bravo. Es distinto, y es el mismo nombre. Ahora, ese Vuelvo al no es el ejemplo. Caldera que yo conocí. Yo le confieso que ese no es el Caldera que yo conocí. No, Caldera en su casa, era un hombre muy amable, dentro de ciertos niveles. No te pases. La amable ahí era doña Alicia. Y su hijo mayor, Rafael Tomás, que fue mi compañero de colegio y mi gran amigo. O sea que a mí en la casa de Caldera me conocían. Pero mucho, todavía más amables, más abiertos, más familia venezolana. Eran los Mendoza, los Fernández, Lorenzo Fernández, su mujer y sus hijos. También con Luis Mariano y todos los compañeros míos de colegio. Pero yo no quiero dejar colgado lo que comencé diciendo. ¿Cómo hicieron de esos partidos grandes partidos? Porque fueron con un librito diciéndole esta es la socialdemocracia o este es el socialcristianismo. No, 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 eso era un problema de Caldera con los Frey en Chile o con, ¿cómo se llamaba el italiano? Bueno, el gran dirigente italiano Fanfani. No, no, ellos Amintore iban, Fanfani. Amintore Amintore Fanfani. Fanfani. Uh-huh. Ellos iban casa por casa, hablaban con el ADECO, hablaban el tipo de acá, quién es el hombre que más importante aquí en el Colegio de Toros, fulano, con ese hablaban, y así poco a poco fueron organizando un partido. Y entonces el ADECO no era ADECO por socialdemócrata, eso vino después. El ADECO era ADECO porque era ADECO, porque era miembro de un partido que Pérez Jiménez persiguió. Y en esa persecución surgieron Lo héroes. persiguió porque los adecos conspiraron contra Pérez Jiménez. Claro, por supuesto, los ADECO estaban conspirando. Antiguos aliados, porque los adecos fueron golpistas. Rómulo Betancourt Claro, fue un golpista, Raúl Leoni fue un golpista, Gonzalo Barrios fue un golpista. llegaron al poder porque los militares lo llamaron, de Charbó, Pérez Jiménez y Verapaz los llamaron, la juventud militar de entonces, porque querían, y eso habrá que analizarlo a un historiador tipo Manuel Caballero, que ya no existe. Ellos querían un gobierno civil apoyado por el gobierno militar. Y eso, bueno, terminó con el golpe de Estado. Hay un libro que tú debes haber leído que es el de Oscar, ¿cómo se llama? El de la última noticia, chico.
No, el dueño de Últimas Noticias, con Capriles. Está Oscar Llanes. Ah, no, gran amigo, excelente persona. Léete el libro, si lo consigues, se llama Amores de Última Página, que es la historia de esos años, de esos 4 Sí, años. yo lo leí, sí, yo he leído casi todo lo de Oscar Llanes, y no digo todo porque no sé, él escribió tanto, tanto. Okay. Bueno, pero estábamos hablando entonces que Venezuela es distinta, que los jóvenes son totalmente distintos y que ellos, hay futuro para ellos para conseguir entre ellos el liderazgo que el país necesita, o no, o lo considera muy difícil. No, lo tendrán que conseguir ellos, no son los actuales. La crisis para mí del G4, o como quieras llamarlo, está en eso, que son partidos que se han ido quedando en el tiempo. Surgió uno, porque lo respalda Estados Unidos, porque le dieron una tarea que no la ha completado, seguramente porque no ha podido, y seguramente porque está encontrado filtrado por el famoso G4. Ahora, esta nueva generación, estas nuevas generaciones, esos que nacieron en la década del 90 y a lo largo del chavismo, están conociendo un país que no tiene nada que darle. Porque Venezuela no es las Mercedes. Tú vas a las Mercedes y otro mundo. Ese pedacito, esa avenida principal es otro mundo distinto. No es donde yo vivo. Ni es mucho menos donde vive, bueno, gente todavía más pobre. Entonces, estos muchachos jóvenes, estos hombres de 20, 30, 40 años máximo, tendrán que hacer su país, su propio país. Tú y yo no, tú y yo conseguimos, creo que trataba un poco de decir antes, tú y yo conseguimos un país hecho, donde desarrollamos unas carreras. Estos ahora no tienen país, no tienen luz, no tienen facilidades, no tienen seguridad, tienen una dictadura, tienen unos militares que van, que vienen. Ya tú no puedes, tú antes, tú te acuerdas cuando era el día del policía, del fiscal de tránsito que salía lo de los Boy Scouts a vigilar el tránsito en Caracas hace un montón de años? A Pascasio. ¿Tú te acuerdas de eso? No, ¿te acuerdas que había una policía de tránsito que tenía un día al año? Pues ese día al año el tráfico lo dirigían los Boy Scouts. Ah, no, Y no. a nadie se le ocurría comerse un semáforo o saltarse una esquina donde estaba un Boy Scout vigilando. Yo al único club, no he pertenecido a ningún partido político, y al único club que he pertenecido es al Club Monteclaro y al Club Tanaguarena. Nada, o sea que ni de Boyacao ni nada de eso. Pero entonces ellos tienen que hacer el país. ¿Y eso para cuándo? Como diría Jennifer López. ¿Y el anillo para cuándo? Esa pregunta es bien difícil de contestar. Porque para hacer eso, esos jóvenes tienen que hacer su propio trabajo. Su taller mecánico, mi hijo, tu hija, lo que sea, el hijo de fulano, lo que esté haciendo. Y no todos van a ser buenos, unos serán malos, unos serán ladrones, porque el robo, la corrupción, no es solamente una cuestión de formación, es una cuestión personal, que viene de los 10 mandamientos, aquellos que le reveló Dios ¿cómo se llama? A Moisés. A Moisés. Bueno, esos 10 mandamientos, si hablas con un abogado, con un conocedor, te dirá que son expresiones del derecho, lo llamamos derecho natural. No matarás, no robarás, no mentirás, no te fiarás en la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Y en un pueblo religioso como el judío y como el católico ahora, bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Esos son bases del derecho natural, y sobre el derecho natural ha surgido todo el derecho. De ahí surge el derecho romano, de ahí surgen los diversas interpretaciones jurídicas de los griegos y sus alrededores, etcétera, etcétera. No entraremos en esa discusión porque habría que tener al lado un abogado experto, pues, un jurisconsulto experto. Entonces, el tiempo del cambio es mucho más lento que lo que la gente en su desesperación, espera. Yo creo que va a ser mucho más lento. Es posible que vamos a ver que se alíen los partidos y que entonces salga Maduro, lo tumben y se vaya del país y surja Perico Metralla como presidente de la República, o Juan Guaidó, o Napoleón Bravo, a quien quiera. Pero ese cambio importante, que es el de la cabeza,
el de la actitud mía hacia mi país. Yo voy a hacer mi ambiente. En mi ambiente, yo no robo. Si Napoleón Bravo me trae su carro, yo le digo que la falla es este pedorito y ese pedorito vale $1. Pero yo creo que O vale, usted está exagerando. Porque, me perdona, porque yo recuerdo perfectamente, bueno, primero estos delincuentes que están en el poder, estos criminales, se formaron en la Cuarta República, ¿ok? No son nada jovencitos. Luego recuerdo aquella célebre frase, es que los adecos roban, pero dejan robar. En cambio, los copellanos solamente roban para ellos. Aquello era sumamente popular. Y estamos hablando de eso que esta gente llama la Cuarta República. Yo no creo que estemos en ninguna Quinta República, pero bueno. Todos ellos se formaron ahí. Siempre ha habido delincuentes y ladrones. La desgracia para Venezuela es que la dirigencia política, la gente inteligente, respetable y demás, mucha de esa gente, en lugar de entrar a los partidos políticos, como antes entraba, posiblemente, no sé, pues dejó de entrar y entonces había mucho menos gente talentosa, preparada, no sé, algo debe haber sucedido, que es lo que yo quería preguntarle a usted. Sí, yo creo que lo que ha sucedido es una caída progresiva del humano venezolano. Algunos que se formaron en la misión Sucre o en otras misiones, o mandaban por su padre, o en la universidad. Ya va. Y la decadencia en la Cuarta República, Roy Chatterton, ¿no? Ya que me suena que usted es muy amigo, es adeco, pero muy amigo de Copey, me da la impresión, no sé qué, pero Roy Chatterton no era se daba golpes de pecho y demás, y mire cómo terminó, y mire quién es. Y no es ningún jovencito. No, es que como te digo, no son bloques mentales. O sea, tú puedes ser adeco, por tu ejemplo, tú puedes ser adeco inscrito en Acción Democrática o inscrito en COPEI y ser un bandido o ser una buena persona. Pero ¿por qué un bandido por qué un bandido y un ladrón acusado de eso puede continuar en un partido y tener puestos muy importantes y darles puestos importantes si ese partido llega al poder? Por complicidad. Ajá. Eso es parte de la corrupción. Uh-huh. Yo veo tu programa, Napoleón, y considero en lo personal que tienes tal error, y yo te conozco y tengo acceso a ti, mi deber como amigo es decirte, mira, Napoleón, mosca que tienes un problema con esos 4 o 5 libros rojos atrás que distraen la atención. Claro. Si no te lo digo, soy cómplice de tu programa. Es lo que quiero decir. Es decir, tú puedes ser copellano o no copellano, adeco o no adeco, chavista o no chavista y ser un sinvergüenza. Sí. Ahora, hay que decir también, quizás Chávez, culpar a alguien, puso a los militares y puso una serie de individuos en el sitio, como decía aquel el famoso coronel o amigo de Gómez, no me dé, póngame donde haya. Ahora, hay que decir también que el problema de las democracias y el problema del populismo es que una de las cosas de conseguir votos, además de ofrecer cosas que muchas de ellas, si llegan al poder con el voto de la gente, no pueden cumplir y saben que no pueden cumplir, otras sí, ¿ok? Es el hecho de la corrupción que hay, pero también de que se basan en sus campañas de insultar y de acusar al enemigo dentro del propio partido o del partido contrario, ¿no? Y entonces ellos se desprestigiaron por completo, porque quien desprestigió a la dirigencia política fueron los políticos yendo a los medios a acusarse mutuamente. Claro, tú tienes razón. Sigo con el tema de la idea. O sea, yo para agarrar, yo quiero tener un programa de televisión en YouTube, yo quiero hacer lo que está haciendo Napoleón Bravo. Entonces empiezo por decir que Napoleón Bravo es un anticuado, pues, muy viejo, no sirve, no me gusta, lo que tú quieras. Estamos de acuerdo con eso. Los primeros tipos, tú debes recordar las entrevistas de televisión que se hacían a personajes importantísimos del país, uno de ellos, a quien yo respeté mucho porque fui muy amigo de sus hijos, a Arturo Larpietri, y Larpietri hablaba horrores del Estado y en consecuencia horrores de la democracia. Y pongo el ejemplo de Larpietri porque fue un hombre muy destacado, pues.
muy conocido por los venezolanos. Sí, pero lo que decía, lo decía con una exactitud, una inteligencia, y no le faltaba razón en lo que estaba diciendo. No tenga razón. Yo no hablo de Ullar Pietri, yo hablo de gente muy mediocre, cosa que no era Ullar Pietri, que iba a los medios, ¿no? Que eran noticia, ¿no? Y por eso los medios los llevaban para allá. Y hacía acusaciones. Y me consta que ya que usted mencionó a Luis Herrera, o mencionamos a Luis Herrera mandó a investigar a todos y cada uno, inclusive de amigos personales, ¿no? A quienes se les acusaba. Ahora, si a lo mejor era un ladrón de verdad, ¿no? Y no había pruebas de esos robos, no lo iba a destituir por eso. Sí, buscaba una cosa. Yo creo que es que he visto en todos estos... Mira, ¿cómo se hace un partido? Aparte de la idea, la praxis política de armar, todo ese tipo de cosas. Pero también, yo a montar un partido lo arranco contigo o con un amigo mío. Y así nos vamos uniendo, pues coincidimos en ideas y llegamos a formar un partido. La complicidad en Venezuela y en otras partes del mundo, donde hay partidos, hay complicidad. Si yo tengo mi grupo, yo no puedo permitir que me toquen a Perico, porque si me quitas a Perico, me quitas el acceso a las empresas tal, déjalo tranquilo, pero mira que el tipo está robando, tranquilo, yo lo hago con Perico. Eso pasó muchas veces. Yo recuerdo una vez, había ganado Caldera, yo estaba en publicidad Arts y llegaron unos amigos míos de toda la vida que tenían trabajo, habían conseguido trabajo recién montado el asunto del MOP, ¿te acuerdas del MOP? El Ministerio de Obras Públicas. Bueno, ellos fueron a trabajar allí. Y venían, Arts Publicidad manejaba la cuenta del Ministerio de Obras Públicas, y ellos vinieron a, no sé, a una reunión, un briefing para una campaña, una cosa. Y los tipos llegaron a una camioneta, me acuerdo mucho, Ford amarilla, que era el color amarillo horrible, amarillo rojizo que tenía el MOP en aquella época, con su chofer y guardaespaldas por primera vez en la vida. No te voy a decir el nombre de la persona, que tú lo conoces. Por primera vez en su vida tenía un chofer y tenía un guardaespaldas además. Y Fernán Frías, que en paz descanse, que sabe que yo lo conozco, que somos amigos de años, me dice, baja y lo recibes, para que lo suba al tercer piso de una vez y tal, que sé yo. Yo bajé y lo esperé y llegó, se bajó, pa' gordo, ¿cómo estaba? Un abrazo y tal. Me dice, para que veas lo que tengo aquí, pana. Y yo tenía una metralladora Madsen, ¿te acuerdas de las Madsen? Que ya las metralladoras que usaba la policía. Pero me lo mostró como si miramos, como si te estuviera mostrando, no sé, una cosa maravillosa. O sea, bueno, la tenía debajo del asiento. Le digo, bueno, ¿y qué haces tú con eso? No, nada, para que veas que tengo y tal, que sé yo. Bueno. Después o sea, eso no era propiamente corrupción, eso fue deslumbrarse con el poder. Mucha gente se deslumbra con el poder. Tú llegas a una oficina, pase, doctor, y te saluda ¿cómo se llama? El portero, y después un segundo portero, y llego yo que soy empresario y te jaro mi cárter para que tú me ayudes con esto, y te digo que tú eres una maravilla, que oye, qué bien te queda ese pelo blanco a ti, vale. Yo soy capaz de pintármelo blanco como tú, y tú te vas inflando, y dices eso todos los días, y encima tienes poder, porque tienes poder. Te lleva a la corrupción. El rollo que se le montó a Nixon con su problema, que después hizo la felicidad de dos periodistas, pudieron escribir el famoso libro. O sea, muchos problemas son de que yo no te digo a ti lo que tengo que decirte, sino lo que tú creo que, peor, no lo que tú quieres oír, lo que yo creo que tú quieres oír. Y a lo mejor lo que tú quieres oír es lo lindo que tienes el pelo blanco, qué bien te queda. Eso lo está diciendo por envidia. Eso usted lo está diciendo por envidia, porque no lo puede tener blanco ni negro, ni rojo ni verde. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por esta conversa. ¿No? Bien interesante. Un ejemplo del mundo es que tenemos en esto un rollo para el fulano Zoom, que para ti es muy fácil, por lo visto, porque tienes a tu hija y a tu nieta, pero mi hijo también se enrolló, y eso que tiene 35 años. Está bueno. Es que todo, la tecnología es para menores de 30 años. Maldonado,
De verdad que muchísimas gracias. Algún día tenemos que hacer un programa sobre la historia de la publicidad de Venezuela. Y sí, la hormiguita era del Banco Unión. Me acuerdo perfectamente porque en un momento dado, cuando me da la entrevista Marcos Pérez Jiménez allá en España, Sí, no, él empezó, yo le digo, mira, ¿cómo usted puede vivir en esta mansión? ¿No? Y entonces empezó a decir, bueno, yo cuando era joven empecé a repartir periódicos y ahorraba. Y con lo que ahorré me compré una bicicleta y pude repartir más periódicos y seguí ahorrando. Y así iba explicando y como a los 10 minutos o 5, no sé cuánto, y digo, no siga, usted está como la hormiguita del Banco Unión. O sea que el Banco Unión, antes de que usted llegara, tenía una famosa hormiguita que yo la recuerdo. Pero yo sí recuerdo una cuña en Animados del Banco República con una hormiguita y una hoja. La hormiguita llevaba la hoja. Es posible, pero se la copiaron del Banco Unión. Alfredo Maldonado, editor adjunto de analítica.com. Muchísimas gracias. Él fue presidente de Publicidad Pegaso. Y un hombre sumamente importante en la más importante publicidad que tuvo Venezuela durante décadas, como es Publicidad Art, donde trabajaron. Diga. Tuve también el Leo Burnett y también fui fundador de lo que luego fue Vividio, que era PBA, Publicista Venezolano Asociado, con Lila Rosa y Guillermo Arice, Rodrigo Paredes y Gilberto Armán, hace años. Con mayor razón para que hablemos de publicidad. Y sí. Su más reciente trabajo publicado, acaba de publicar otro, o está a punto, se acaba el año, se acaba el tiempo. Se acaba el año y se acaba el tiempo. Muchísimas gracias y un abrazo, ¿sí? De verdad que muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.